Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a esta cuarta lección de escatología, aunque el tema de hoy no es escatología propiamente dicha, sino es un tema que está íntimamente relacionado con la escatología. En la siguiente lección estaremos hablando acerca del estado intermedio, a dónde van las almas de los muertos. Pero para contestar eso, primero tenemos que hablar del alma, es decir, de la naturaleza constitucional del ser humano. Contestamos a la pregunta, ¿cómo está constituido el ser humano? ¿Qué es el ser humano o cuáles son las partes que lo integran? Para contestar a esta pregunta, se han desarrollado tres teorías a lo largo de la historia del cristianismo. Al principio, la iglesia defendía el tricotomismo, luego el dicotomismo y por último el monismo. Hablo de la iglesia en sentido universal o el conjunto de todos los teólogos cristianos que han existido y no las iglesias de Cristo como tales. Al principio decía la iglesia o los primeros teólogos de la iglesia antes del concilio de Constantinopla eran tricotomistas. Es decir, ellos decían que el ser humano era o es espíritu, alma y cuerpo. Es decir, el ser humano tiene una parte material que sería el cuerpo y dos partes espirituales que serían el alma y el espíritu. ¿Cuál es la razón de esta teoría? Bueno, en principio es la escritura, porque Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, este pasaje enseña que el ser humano tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Y basado no solamente en este pasaje, sino en otros también, pero este sería el principal, los primeros teólogos opinaban que el ser humano tenía o estaba constituido por tres elementos: el cuerpo, el alma y el espíritu. Como dije anteriormente, esto fue muy común hasta el concilio de Constantinopla y por ciertas herejías que un hombre que se llamaba Apolinar defendió ahí, basado precisamente en la idea de que el ser humano era tripartito. Las herejías eran cristológicas, no eran antropológicas, pero debido a lo que se dio en ese concilio, la iglesia o los teólogos de la iglesia tendieron a ser dicotomistas de ahí en adelante. El dicotomismo, por el contrario, enseña que el ser humano es nada más alma y cuerpo, es decir, que tiene dos elementos. Por una parte, tiene un cuerpo que es material y por otra parte, tiene una parte que es inmaterial. A eso le vamos a llamar alma en ciertos pasajes o espíritu en otros pasajes. Es decir, se llega al criterio de que alma o espíritu es lo mismo, pero que la Biblia está utilizando sinónimos. Pasaje que podría defender esta posición se encuentra en Mateo capítulo 10. Aquí nada más pongo el número del versículo. 10:28. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como vemos, el pasaje me enseña a mí que el ser humano está constituido de dos partes. Un alma, que sería inmortal, por decirlo así, y un cuerpo que sería mortal, pero no me dicen nada acerca del espíritu. La posición esta del dicotomismo se mantuvo vigente prácticamente en la historia de la iglesia hasta el mundo moderno, es decir, hasta hace un par de siglos. A partir de allí, se empezó a enseñar en ciertos círculos de teología no tanto liberales, un tanto conservadoras realmente. Los liberales tendían a ser dualistas. Vamos a hablar un poquito del dualismo más adelante, pero en el área conservador o de la neortodoxia, para ser más específico, o de la teología bíblica, se empezó a decir que el ser humano es nada más un ser indivisible, que alma viviente o cuerpo animado, eso sería el ser humano. No están necesariamente estos teólogos enseñando que el alma es equivalente al cuerpo, sino están enseñando que un elemento no puede existir sin el otro. Entonces el ser humano sería un alma viviente o un cuerpo animado. Notemos que la palabra alma viene del latín anima, de donde viene la palabra animado, es decir, un cuerpo animado sería un cuerpo con alma.
Hay un pasaje bien interesante, o bueno, estos teólogos de la así llamada teología bíblica o neortodoxia tendían a depositar mucho interés en el Antiguo Testamento. Aquí cito un pasaje de Génesis capítulo 2, es el versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Esta no es la versión de los testigos de Jehová, esa es la Reina Valera versión antigua, es decir, la de 1909. Pues bien, si uno consigue o si tiene en internet la versión antigua de la Reina Valera, se va a fijar que en este pasaje, que en la Reina Valera 60 y en todas las versiones modernas, dice un ser viviente, dice un alma viviente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque en el Antiguo Testamento, en este pasaje se utiliza el término hebreo nefesh, que va a significar alma todo el tiempo. En el Antiguo Testamento se utilizan dos términos interesantes, nefesh para alma y ruach para espíritu, pero dentro de la mentalidad hebrea, el alma se ve más que todo como la parte que anima el cuerpo y no tanto como un ente separado del cuerpo, como puede verse en este pasaje. Pues bien, decía, esto es típico del modernismo y los movimientos denominacionales, por ejemplo, de los adventistas del séptimo día, que tienen su base más o menos en la profecía fallida del 1843 de John Miller, y los testigos de Jehová más adelante con Russell, que provienen también o están íntimamente relacionados con este movimiento de los adventistas, pues ambas iglesias que surgen en la época moderna tienen en común que no creen en la existencia de una forma inmaterial del ser humano, con lo que nosotros llamamos alma, que estos dos movimientos creen que el ser humano es simplemente un alma viviente o un cuerpo animado. Y por lo tanto no van a creer en el estado intermedio, no van a creer en todo lo que vamos a ver más adelante, pero vamos a ver algunos de sus argumentos después. Bueno, pero simplemente comento aquí que estos dos movimientos surgen precisamente en el tiempo en que esta posición, que se llama monismo y que piensa que el ser humano es un ser indivisible, estaba en boga en el pensamiento intelectual de Europa y de los Estados Unidos. Otro pasaje que pueden utilizar estas personas proviene de Eclesiastés capítulo 3, versículo 21, donde Eclesiastés no afirma, no niega, simplemente hace una pregunta. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto y si el espíritu del animal desciende a lo hondo de la tierra? Quiero hacer notar que este pasaje no está indicando que esto no sucede. El autor, que es un escritor de sabiduría, está haciéndose una pregunta que no contesta, bien sea porque no tiene la capacidad de contestar o bien sea porque en su diatriba o en su retórica, él simplemente no quiere contestar a la pregunta. Recordemos que Eclesiastés se enfoca más que todo en aquello que sucede debajo del sol. Sin embargo, este ha sido utilizado como uno de los argumentos. El problema que tiene esta posición, y ahora vamos a entrar a la crítica, ¿sí? Vinimos avanzando en la descripción de las diferentes posiciones, ahora entramos a su crítica. El problema que tiene el monismo, y personalmente me gusta el monismo porque es mucho más sencillo, es mucho más científico, o sea, cualquier psicólogo va a estar de acuerdo con el monismo, porque enseña la unidad o la identificación entre el alma y el cuerpo. Por ejemplo, los psicólogos hablan de las enfermedades psicosomáticas, es decir, aquellas enfermedades que son psicológicas, pero que manifiestan ciertas afecciones del cuerpo. O a veces hablan del contexto en el que la persona vive y cómo eso afecta su conducta o su comportamiento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista científico, es una posición muy fácil de defender. El problema es que bíblicamente no es fácil. Es cierto que la palabra, y no las puse aquí en hebreo o en griego, ¿no? Me faltó esa parte, pero la palabra hebrea para alma, nefesh, significa literalmente en hebreo nuestro concepto de alma, pero también nuestro concepto
em, de vida. En muchas partes aparece como vida, precisamente como se postulaba hace un rato el pasaje, ¿no? Fue el hombre, una vez que Dios sopló en su nariz, fue el hombre un alma viviente o un alma que tiene vida, ¿no? Entonces, esta es más o menos la idea. O en la misma el mismo libro de Levítico, donde está la prohibición de comer sangre, donde Dios le dice al pueblo de Israel que no va a comer sangre, le dice porque en nuestra Reina Valera, porque la vida del animal está en la sangre. Pero si uno examina en el texto hebreo eso, no dice la vida, sino dice el alma, el nefesh del animal está en la sangre, identificando que el animal tiene un nefesh e identificando que ese nefesh está en la sangre. Entonces, partes del Antiguo Testamento apoyan eso. Lo mismo que la palabra para espíritu, ruach, significa espíritu, pero también significa viento, también significa aliento. Bien, el problema es que hay ciertos pasajes de la Biblia que no se acoplan a esa interpretación. El básico y el que quiero citar acá, y pretendo citar cuantos menos pasajes sea, menos pasajes mejor, es Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis, está diciendo Jesús, a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Aquí claramente Jesús habla del ser humano, claro, este es Nuevo Testamento y está utilizando la palabra suje, que también significa vida. Este es el problema. ¿Sí? La palabra suje o sige, de donde viene psicología, que significa alma, también significa vida. A veces los traductores traducimos esta palabra como vida y a veces como alma. Un ejemplo claro de donde esta palabra significa vida es Juan 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Literalmente dice Jesús, el buen pastor su sige o su suje da por las ovejas, que es la palabra griega para alma. Allí claramente uno no puede traducir el buen pastor su alma da por las ovejas, porque entiende que Jesús está hablando de su muerte en la cruz y de lo que él va a entregar por el ser humano, por sus ovejas, ¿no? Entonces el buen pastor su vida da por las ovejas, es la traducción más lógica. Sin embargo, en este otro pasaje, esa traducción vida no funciona. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más a la vida no pueden matar. ¿Cómo sí? Y no temáis a los que matan el cuerpo, más al alma no pueden matar. Claramente el pasaje me dice que hay una parte que es mortal, el cuerpo, y hay una parte que no se puede matar, o dicho de otra manera, es inmortal, el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno o en el geena, como literalmente dice en el griego. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que las palabras no siempre tienen un significado equívoco, o mejor dicho, un sentido equívoco. Un sentido equívoco es cuando la palabra solamente tiene un significado. Eso sucede pocas veces en el idioma. Eso es el lenguaje de la ciencia. La ciencia trata de conseguir ese lenguaje unívoco para que no haya confusión y las palabras signifiquen solamente una cosa. Por ejemplo, nuestra palabra coser puede significar hacer una costura, coser en el sentido de hacer una costura, coser, que pronunciamos igual nosotros los latinoamericanos, cocinar algo. Entonces, es una palabra en cierto sentido equívoca. Pero suturar es unívoca. Los médicos utilizan palabras unívocas para no entrar en confusión. Sin embargo, el lenguaje coloquial, el lenguaje de la gente, tiende a ser equívoco porque las palabras tienen muchos significados diferentes. La palabra león, por ejemplo, puede hacer alusión a un apellido, a una ciudad o a un animal. Entonces, la palabra alma, en ciertos contextos, sí significa vida, pero en otros contextos ese significado es imposible. Este pasaje en cuestión, Mateo capítulo 10, versículo 28, derriba la idea del monismo, es decir, que el ser humano es un ser integrado, que no hay una parte inmortal, sino que es simplemente un alma viviente, un cuerpo animado, pues Jesucristo dijo que había la posibilidad de matar al cuerpo y no así
al alma. Estábamos hablando del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento aparece un pasaje bien interesante que utiliza la palabra nefesh en ese mismo sentido. Aparece en el primer libro de Reyes, su capítulo 17, y aquí estamos citando el versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces, Elías. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Veamos que si nosotros traducimos, la vida del niño volvió a él y revivió, sería una redundancia tremenda. El pasaje está tomando en consideración que existe una parte inmaterial que abandona el cuerpo y la persona muere y que regresa al cuerpo y la persona vive. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Porque Jehová, dice el versículo 22, oyó la voz del niño y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué pasa con el tricotomismo? Tiene una base sólida y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el tricotomismo tiene un par de problemas. ¿Cuál sería el primer problema? Bueno, el primer problema es que este no es el único pasaje que me habla de una triple, podríamos decir, una triple composición del ser humano. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos hablar de este otro pasaje. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí Jesús, en Mateo capítulo 22, versículo 37, me está hablando del ser humano como teniendo corazón, teniendo alma y teniendo mente. Si yo utilizo la misma lógica, y supongo que porque en Primera Tesalonicenses 5 el apóstol Pablo habla de alma, espíritu y cuerpo, y deduzco a partir de acá que el alma y el espíritu son dos cosas muy diferentes o completamente diferentes, debería de deducir acá también que alma y mente son dos cosas completamente diferentes. Es decir, que una cosa es el alma y otra cosa es la mente. Y ya tendría que afirmar que el ser humano no tiene tres partes, o sea, no soy tricotomista, sino cinco partes, porque el ser humano tiene cuerpo, tiene corazón, tiene alma, tiene espíritu y tiene mente. Pero como vemos, solo hay tricotomismo, no hay quintutomismo o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, este sería el primer problema. El segundo problema que enfrenta el tricotomismo tiene que ver con las veces que alma y espíritu aparecen en las escrituras como sinónimos o tienen el mismo sentido. Por ejemplo, sienten tristeza, ambos. Mateo 26:38 habla de el alma sintiendo tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte. Pero Juan 13:21 dice que Jesús se compungió en espíritu y sintió tristeza. Entonces, ¿qué de Jesús? ¿Qué de Jesús se puso triste? ¿El alma o el espíritu? Como vemos, ambos pasajes están hablando de la misma realidad y para Mateo es el alma, para Juan el espíritu, pero al final de cuentas parece que son dos sinónimos. El alma y el espíritu ambos sienten gozo. Isaías 61:3, el Salmo 86:4. Ambos pecan. Salmo 32:6 y Ezequiel 18:4. Dice el alma que pecare, esa morirá. Bueno, entonces los dos pecan, los dos sienten gozo y los dos sienten tristeza, porque probablemente son términos sinónimos. Y así podríamos nosotros enumerar muchos más pasajes donde alma y espíritu se utilizan sin tener la mínima consideración o sin tomarlo como dos elementos muy, muy distintos. Y el tercer problema que tiene el tricotomismo
es que en la definición de los términos han tenido problemas. El cuerpo es fácilmente definible, es decir, es la parte inmaterial, es lo que vemos, es lo que se puede matar. Pero, ¿qué es el alma y qué el espíritu? Las interpretaciones que daban los padres de la iglesia, es decir, dijimos que esta posición era muy, muy famosa en la iglesia primitiva, era que el espíritu era la parte racional del ser humano. El cuerpo, la parte física, el espíritu, la parte racional del ser humano, y el alma era la parte animada, la parte animal. Si esta interpretación no parece común, o mejor dicho, suena rara para el pensamiento moderno o para los tricotomistas actuales, es porque hoy se piensa diferente. Pero en la antigüedad era eso. ¿Y a partir de dónde determinaban eso? Bueno, resulta que la palabra suje, que significa griego, ¿no? Suje, que significa alma o vida, ya decíamos, también significa animal. O sea, cuando el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos un cuerpo animal, dice un soma, que eso significa cuerpo, sujicom, eso significa animal, sujicom, animal. Y en latín es lo mismo. Nuestra palabra alma viene del latín anima. ¿De dónde viene? Animal o animado. Por ejemplo, hablamos de los dibujos animados, es decir, de los dibujos que se mueven, que tienen esa capacidad, o nuestra palabra animal viene de anima, de donde viene también nuestra palabra alma. Entonces, para los antiguos teólogos que hablaban bien sea griego o latín, era fácilmente pensar que el alma era la parte animal y que el espíritu era la parte racional. Sin embargo, en el siglo XX, cuando el tricotomismo surgió nuevamente, y eso debido a los círculos más conservadores, lo que pasa es que el teólogo más conservador tiende a ponerle más atención al texto bíblico y Primera Tesalonicenses tiene ese problema. Es decir, presenta un problema. Muchos de los tricotomistas serían dicotomistas si no existiera Primera Tesalonicenses. Es decir, si en algún momento se descubriera, cosa que no ha sucedido, que Primera Tesalonicenses 5:23 no formaba parte de los manuscritos más antiguos, en ese momentito muchos tricotomistas dejarían de serlo, porque el problema grande para ellos es explicar en qué consiste cada uno de los elementos. Entonces, en la interpretación más contemporánea, más actual, el cuerpo es la parte material, el alma es la parte racional y el espíritu, dicen estos teólogos, es el vínculo, es lo que le da vida al ser humano y que une la parte inmaterial alma con la parte material, el cuerpo. Y así ya no genera un problema la idea de Eclesiastés de el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, ya no habría un problema con ese pasaje de Eclesiastés. Bien, pero como vemos, ningún teólogo antiguo hubiera definido eso así, porque la palabra alma le estaba molestando para la parte inmaterial. Ese sería el problema. Entonces, creo yo, y este es mi criterio, ¿sí? Esta es mi posición, pero obviamente no tiene que ser la de la persona que me está escuchando. Todo lo que digo puede ser instructivo para él, para análisis, para meditación, para reflexión, también porque puede la persona comentar el video o el hermano comentar el video y hacer su propio planteamiento. La teología es para enriquecerse, no es los criterios no son blanco y negro, ¿sí? Las conclusiones no son definitivas. Realmente nosotros nos enriquecemos unos de las explicaciones de los otros. Pero yo, Servin Monterroso, pienso que el ser humano es nada más alma y cuerpo. Y creo que esta es la forma más fácil de explicar la situación siendo racionales y siendo leales al texto bíblico. Y el pasaje creo que lo enseña muy bien. Mateo capítulo 10, versículo 28, me deja por fuera el concepto de espíritu. Me habla del ser humano como conteniendo dos elementos, un cuerpo, un alma inmortal, y Jesús aconsejando no temer a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma, sino temer más bien a los que pueden destruir alma y cuerpo en el infierno. Ahora, en un principio decía, esto es dicotomismo, no dualismo. ¿Cuál es la diferencia? Los filósofos griegos tendían a ser dualistas.
También los teólogos liberales, es decir, todo el movimiento de la teología liberal que se dio en Alemania y en el norte de Estados Unidos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y citaría, por ejemplo, a Ritschl, a von Harnack, etcétera, ¿no? Ellos tendían a ser dualistas, no dicotomistas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el dicotomismo, y en la presentación se me fue un di después de cuerpo, errar es humano, así decían los romanos, ¿no? Errare humanum est, sed in errore perseverare incipientis. Errar es humano, pero perseverar en el error es de tontos. Entonces no persevero en el error, pero tampoco quiero componer la presentación y arruinar un video que está a punto de terminarse. Ahí dice el ser humano es alma y cuerpo y se me fue un di. Muy bien, del dicotomismo que había anotado abajo. Bien, dicotomismo es la idea de que el ser humano es cuerpo y alma y que ambos están íntimamente relacionados de manera que lo que le pasa al alma afecta a su cuerpo. El alma peca, el cuerpo muere. Y lo que le pasa al cuerpo afecta al alma. El alma es resucitada, el cuerpo también. Y el ser humano es alma y cuerpo. No es solo alma, es alma y cuerpo. Y eso parece estar en sintonía con la teología bíblica. ¿Tiene sentido, por ejemplo? Por eso es que para nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo tiene sentido la doctrina de la resurrección. Nosotros no creemos en que el alma va a ser inmortal para siempre y que eso es todo, sino que hay un día en el cual los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y que los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero hay una resurrección que es la unión de alma y cuerpo, porque eso es el ser humano, que lo que le pase al cuerpo afecta el alma y por eso es que el pecado no es nada más a un nivel espiritual, también tiene un nivel corporal, como el unirse con una prostituta, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Y que lo que le pase al alma, es decir, el arrepentimiento o el pecado, afecta directamente al cuerpo. O sea, hay una íntima relación entre ambos elementos. Por eso es que en la Iglesia de Cristo el bautismo, aunque es un acto físico, tiene implicaciones espirituales. ¿Ya? Es necesario para la salvación. En muchas de las iglesias evangélicas no es así. Y eso es porque tienden a ser dualistas. ¿Qué es el dualismo entonces? El dualismo es la antigua creencia griega y yo diría herejía moderna de que el ser humano es alma, que habita una cárcel, el cuerpo. Para los griegos, el cuerpo no era parte del ser humano. El ser humano era un alma que estaba encerrada en un cuerpo de la cual pretendía liberarse. Eran dualistas. Y por eso cuando el apóstol Pablo les predica en Atenas a los griegos, capítulo 17 de Hechos, y les dice de la resurrección, ellos se burlaron, se rieron y se fueron, porque para un dualista la resurrección no tiene sentido. Y si uno observa a los teólogos liberales, Richard von Harnack, y al neortodoxo Rudolf Bullmann, ellos tienden a negar la resurrección tanto de Jesucristo como la resurrección futura de los muertos, porque en el dualismo no cabe esa idea. Entonces, somos dicotomistas, no dualistas. Terminamos aquí nuestra lección. No olviden suscribirse, recomendar el video, compartirlo si es necesario para seguir recibiendo este tipo de información, de formación teológica, sobre todo en el área de la escatología. Que el Señor los bendiga.